Hola, soy Lupe y hoy continuamos con Rosaura a las 10, la declaración de la señora Milagros Ramoneda, parte 4. Finalmente, a la octava estación de mi calvario, quiero decir, a la octava carta de Rosaura, todo se solucionó de la manera más feliz. Fue, naturalmente, un miércoles de mis estigmas. Alrededor de las 10 de la mañana oí la voz del cartero. Oí el timbre de la puerta de la calle. Oí la corridita de la señora Eufrasia. Yo no me moví. Me quedé en mi sitio, en la galería, pelando habas. Adelante, adelante. Que Rosaura metiese en mi honrada casa sus cartas y sus perfumes y sus trenzas y sus juramentos de amor y todo lo que quisiera. Que una desconocida y un mequetrefe se arrullasen en mis propias barbas. ¿Qué me importaba a mí? Pero Jesús, ¿qué ocurría? ¿Por qué la señorita Eufrasia venía a la carrera? Las mejillas hechas un arrebol, agitando en lo alto un nuevo y bendito sobre rosa. ¡Mire, mire!, gritó desde lejos. Pero estaba loca aquella mujer. Ahora, después de 7 cartas iguales, ¿se acordaba de hacer aspavientos? Llegó junto a mí jadeando y me entregó el sobre. Pero ¿no era la misma historia de siempre, acaso? ¿No era la misma letra redonda y... De pronto noté que en aquel sobre faltaba algo. No sabía qué, pero algo. Lo leí con mayor atención. Claro está, claro está. Faltaba el nombre de Camilo Canegato. El sobre escrito decía: Señor Hospedería La Madrileña, calle Rioja, etc. Y nada más. Faltaba el nombre de Camilo. Miré a la señorita Eufrasia, que me devolvió en un minuto la mirada. Después bajó la vista y puso la cara pudibunda. Usted tiene derecho a abrir ese sobre, murmuró. Fingí no comprender. ¿Yo? ¿Por qué? La acometió un súbito entusiasmo, que la hizo ponerse colorada. Allí dice, señor Hospedería La Madrileña. Luego, viene dirigido a la hospedería. Luego, viene dirigido a usted, que es la propietaria de la hospedería. ¿Usted cree? Pero le digo que sí, es evidentísimo. Yo, aunque estaba encantada con aquella teoría, porque, abriendo la carta y haciendo público el idilio de Camilo, me vería libre del tormento del silencio. No quise mostrar que me había convencido tan pronto. Llamé a mis hijas, les dije lo que ocurría. Les pedí su parecer. Discutimos un rato. Yo aparentaba ser la menos decidida, para que después la señorita Eufrasia no dijese por allí, aunque según supe luego, igual lo dijo, que yo no había tenido ningún escrúpulo en apoderarme de una carta que era evidentísimo que no me pertenecía. La hubiera usted oído. Era tal el ardor que la dominaba, que al hablar se le escapaba la saliva de la boca como el agua de un surtidor. Según las leyes, decía, mirándonos a todas y levantando un dedo como un orador en la plaza. Según las leyes, la correspondencia es de la exclusiva propiedad de la persona física o ideal a la que va dirigida. Y este sobre viene dirigido a la hospedería. Así que usted, señora Milagros, que es la dueña, tiene el derecho. Sí, sí, le contestaba yo, meneando la cabeza. Pero, ¿los otros 7 sobres? ¿Por qué no puede ser? Me interrumpía acaloradamente. Que la misma persona que ha estado escribiéndole al señor Canegato, ahora le escriba a usted. A lo mejor tiene algo que comunicarle. No, no, volvía yo a decir. Debe ser un error, un olvido. Pero, ¿qué obligación tiene usted de creer que es un error? A ver, ¿por qué? Seguramente la mujer que le escribe a Camilo... Ah, ¿usted sabe que es una mujer? Digo, no sé. Vea que soy estúpida. Me parece a mí.
por la letra y el papel perfumado. Bueno, quien quiera que sea, esa persona se habrá olvidado de poner el nombre de Camilo. Se habrá olvidado, rezongo impaciente. No sea usted tonta, hasta me insultaba. ¿De dónde saca que es la misma persona? ¿No puede ser algún otro que da la casualidad que usa el mismo papel y el mismo perfume? La letra me parece distinta. Ay, señor, como yo digo, la gente instruida es tan mala como la ignorante, solo que con más argumentos. Al cabo de un buen rato de tira y afloja, estuvimos las 5 de acuerdo en que yo podía abrir el sobre sin violar ninguna constitución, ley o código, ni pasar por indiscreta o entrometida, porque las 7 cartas anteriores y la letra redonda y el perfume a violetas y el color del papel no alcanzaban a suplir la falta del nombre de Camilo Canegato en el sobrescrito de la 8ª carta. Y porque el que él pensase lo contrario se pasaba de sutil y de complicado. Entonces me puse de pie y solemnemente dije: está bien, me convencieron. De modo que si usted me permite, señorita Eufrasia. Y me quedé mirándola, mientras sostenía el sobre contra el pecho, como para darle a entender que me correspondía leer la carta a solas. Pero aquello era una condena demasiado terrible para la señorita Eufrasia. Dejando a un lado malignidad y orgullo, pidió clemencia. Quiero decir, me puso el brazo por la cintura y, con una cara toda temblorosa de guiños y una voz de cómplice, me murmuró: léala aquí, querida. Usted sabe que soy persona discretísima. Y agregó ya en un susurro de agonía: por favor. Si hubiera merecido que, aplicando sus teorías sobre la inviolabilidad de la correspondencia y otras aranjadas, me hubiese ido a leer la carta a solas, en mi dormitorio, dejándola con un palmo de narices. Si hubiera merecido que, aplicando sus teorías sobre la inviolabilidad de la correspondencia y otras aranjadas, me hubiese ido a leer la carta a solas en mi dormitorio, dejándola con un palmo de narices. Pero yo le dije que me convenía dar estado público a la aventura de Camilo, de modo que, después de hacer un gesto grosero de resignación, que ella tuvo que soportar en silencio, abrí las ventanillas del sobre y extraje, con dedos temblorosos, se lo confieso, los pliegos de la carta. 3, ni uno menos, y comencé a leer en voz alta. Yo y mis hijas, sin habernos puesto de acuerdo, nos aprestábamos a fingir sorpresa, para que la señorita Eufrasia no dedujese de nuestra parsimonia de que ya estábamos en antecedentes. Pero no hubo necesidad de ningún fingimiento. No, señor, al contrario. La carta era terrible, parecía escrita a sangre y fuego. Yo, de jovencita, era muy aficionada a los folletines que publicaba un diario de mis tiempos. Unos tremendos e inacabables folletines donde los protagonistas, ella y él, se amaban como cerdos, aunque nunca llegaban a consumar sus amores, porque o se suicidaban o se morían de tuberculosis, pero entre tanto se enviaban el uno al otro unas cartas larguísimas, que ocupaban lo menos 4 o 5 números del diario, y que, llenas de protestas de amor, de llamadas al cielo y a la tierra, de juramentos y maldiciones, terminaban con un infaltable: tuyo hasta la muerte, fulano, o tuya hasta el más allá de la tumba, sutana. Pues a este género de epístolas pertenecía la carta de Rosaura, y luego decía que era tímida. Fue empezar yo a leer y levantarse alrededor de mí un jaleo que ni entre gitanos. La señorita Eufrasia parecía estar en el tormento. A las primeras palabras, no más, comenzó a pasarse el pañuelo por los labios y a dar pataditas en el suelo. Después, conforme al incendio de la lectura cobraba fuerzas, se puso a lanzar exclamaciones que no se sabía si eran de gozo o de horror, y terminó por chillar como si la estuvieran matando. Mis hijas, por su parte, también festejaban cada frase de Rosaura, con grandes gritos y, como siempre, con una que otra risa. Tan escandalosas fueron al cabo las voces que levantaban entre las 4,
que algunos huéspedes salieron de sus habitaciones y se acercaron. ¿Se puede saber qué pasa?, preguntó Coretti, pero un poderosísimo chasquido de la señorita Eufrasia lo llamó a silencio. ¿A mí? Ni el vozarrón de Coretti había logrado que interrumpiese la lectura. Si al comienzo había sentido cierto pudor, ¿sabe usted?, cierta vergüenza de pronunciar en voz alta y a plena luz tantas palabras de amor. Después me olvidé de todo. La cara me ardía. Creo que llegó un momento en que leí para mí sola. Oh, fundirse, decía Rosaura. Oh, fundirse en un solo cuerpo. Oh, este amor que se levanta de mi carne a tu carne, como la pleamar hacia la luna. Y yo, sugestionada, arrebatada, loca, levantaba la voz como la pleamar hacia la luna. Repetía las frases ardientes de Rosaura como si fuesen mías. Gritaba en el patio delante de mis hijas, delante de mis huéspedes. Camilito, monadita mía, niño mimoso y sensual. Y la señorita Eufrasia me hacía eco con sus gemidos. Llegué por fin al consabido. Tuya hasta la muerte, Rosaura. El jaleo alrededor de mí culminó. Creí despertar de un sueño, o de una borrachera. Levanté la vista y lo primero que vi fue la cara de David Regel. Quiero decirle unas pocas palabras acerca de este David Regel. Hace 2 años que vive en mi honrada casa. Estudia para abogados y al mismo tiempo trabaja como corredor de seguros. Pero no es de eso de lo que quería hablarle, sino del carácter que tiene y de las cosas raras y estrambólicas que sabe. Habla creo que 5 idiomas y escribe en otros 5. Usted lo ve siempre con un libro bajo el brazo. ¿Y qué libro? Dios me ampare. Libros, estoy segura, excomulgados por el Papa. Si a usted se le ocurre conversar de cualquier cosa corriente y moliente, pues se acerca a él. Le dice que usted no sabe nada y le enjareta una conferencia de 4 horas. Después de la cual conferencia, usted sabe menos que antes. Y se ha hecho un ovillo en la cabeza, porque de cada 3 palabras que emplea, 2 son de las que están en el diccionario. Desde el punto de vista de la inteligencia, es un fenómeno. Y eso que tiene nada más que 22 años. Lástima que sea feo. Bueno, si eso no es feo, nadie lo sabe, porque gasta unos anteojos tan enormes, con vidrios de tanto aumento y montados en un armazón de carey tan requete gruesa, que le borran la fisionomía. No se le ven más que los anteojos. Y usted, aunque lo mire un año entero, no le descubre qué facciones tiene realmente. A mí siempre me ha dado un poco de miedo, sobre todo desde el día en que, porque insinué aumentarle el precio de la pensión, se puso demente y me amenazó con no sé cuántas leyes y penas y represiones. Desde entonces, evito discutir con él. Ah, sí, a Labia no hay quien le gane, ni siquiera Clotilde, que para eso se pinta sola. Pues este David Regel, que la mañana que le cuento había salido temprano, estaba allí de vuelta, en el patio, como caído del cielo. Y seguramente había escuchado buena parte de mi lectura. Y cuando terminé y alcé la vista, al primero que vi fue a él, como le dije antes, a él, que me miraba burlonamente detrás de sus anteojos. Me hizo sentirme terriblemente avergonzada. Mis huéspedes, entretanto, preguntaban a grito pelado quién era Rosaura y qué significaba aquella carta, con todos sus juramentos de amor, si el Camilito y el niño sensual y mimoso era Camilo Canegato. La señorita Eufrasia, en el centro del grupo y muy excitada, comenzó a instruirlos, claro que a su modo. ¿No sabían nada?, decía. Pues sí, hace 2 meses que le escribe. Una mujerzuela con la que anda enredado. Fíjense de las apariencias, señores. Un hombre que parece tan serio. Y todos abrían la boca, y no podían creer que Camilo pudiera despertar tales pasiones. Y quisieron ver la carta. Y la carta pasó de mano en mano. Y cada uno dijo su opinión, su chisme. Porque así es la gente.
Desgraciadamente, no se tragan entre ellos. Pero para poner en solfa al otro, estaban todos de acuerdo, y tan amistosamente que parecían hermanos. Véanlo a Camilo. ¡Qué hipócrita!, repetía Hernández. Oh, ¿y esa Rosaura? También, dijo la señorita Eufrasia, con la boca fruncida. Francamente, una mujer que se atreve a escribir a un hombre esas cosas. Ese es el método de ella. Comenzar una frase malévola y dejarla a medio terminar, para que los que la escuchan la completen mentalmente, y así piensen mal sin proponérselo. Eufrasia Lagarto debería llamarse. Señora Milagros, continuó volviéndose hacia mí, usted que siempre dice cuidar de la moral de su honrada casa, no sé cómo esta vez permito tantas habladurías, le completé yo, arrebatando la carta de la mano de Coretti, que en ese momento la tenía en su poder. ¿Me deja ver esa carta?, exclamó de pronto David Regel, y avanzó con el brazo estirado. Disculpe, le contesté sin mirarlo, pero esta carta pertenece al señor Camilo Canegato. Y entonces, ¿por qué la abrió y la leyó delante de todos? Porque... ¡Ay! Este hombre me pone nerviosa. Pues porque no traía señas del destinatario. ¿Y necesitó llegar hasta el final para enterarse de quién es el destinatario? Que yo sepa, usted no se llama Camilín, ni es la monadita querida de nadie. ¡Demonio de hombre! No supe qué contestarle, como siempre. Guardé la carta en un bolsillo de mi delantal y me fui a la cocina. ¡Demonio de hombre! Al mediodía Camilo no apareció a almorzar. Cosa rara en él. En vano lo aguardamos todos, pero los demás aprovecharon su ausencia para dejarle el pellejo a tiras, lo mismo que a Rosaura. Especialmente la señorita Eufrasia, que hablaba y gesticulaba y se revolvía sobre su silla como picada por la tarántula. No sé lo que pensará usted, me decía apuntándome con un tenedor, pero lo que soy yo, no pienso nada bueno de esa Rosaura. Te creo. Y si supieses que es rubia y tiene 26 años, pues peor pensarías de ella. ¿Por qué no piensa nada bueno de Rosaura?, le preguntó Matilde. Jovencita, le contestó la otra. Siempre anda con lo de jovencita cuando se dirige a mis hijas, y lo dice como si fuera un insulto. ¿Usted qué dice ser seria? ¿Le escribiría a un hombre una carta así? Yo sí, exclamó Matilde, lo más pimpante, y sus hermanas se rieron. La señorita Eufrasia se encabritó. ¿La escribiría con todas esas palabrotas? ¿Qué palabrotas? No me obligue a repetirlas. Lo de niño mimoso y etcétera. Sensual. Sensual no es ninguna palabrota. Es perfecto castellano, terció Clotilde. En perfecto castellano se pueden decir muchas cosas indecentes, jovencita, dijo la señorita Eufrasia. Y volviéndose hacia mí agregó, con una sonrisa de hiel, ¿ya ve, señora Milagros, cómo piensan sus hijas? A mí se me hubiese atrevido a pronunciar lo que esta jovencita dice que es perfecto castellano, mi madre me habría hecho levantar de la mesa. Oh, aquellos eran otros tiempos, saltó Enilde, con una inocencia no sé si real o fingida. Eran los mismos tiempos, jovencita, chilló la señorita Eufrasia. Iba yo a intervenir, cuando nos distrajeron grandes risoltadas entre los hombres. Uno había hecho una broma a costa de Rosaura, una broma un poco subida de tono, y la festejaban. El único que parecía ensimismado era David Regel, pero de vez en cuando alzaba la cabeza y preguntaba ¿qué edad tendrá esa Rosaura? ¿O se sabe cómo se conocieron? Después volvía a quedar silencioso. ¿Qué diablos le pasaba a ese? Aquella noche, Camilo regresó tarde. Cuando se sentó a la mesa, ya todos estábamos en nuestro sitio. No sé cómo lo recibieron los demás. Yo no lo miré. Permanecí con la vista fija en mi plato. Sentíame enojada, y no sabía por qué ni contra quién. Coretti, como siempre, hacía resonar su voz de toro,
y con la boca llena, porque a maleducado no hay quien le gane. Contaba cosas de su oficina. Ay, señor, estos cagatintas que no saben hablar sino de la bendita oficina, como si el mundo se limitase a la silla donde posa sus asentaderas 8 horas al día. Y Hernández, ese no habla. Ese está cuidando si se le ha movido un pelo o si se le ha torcido la corbata. Y para comer apenas mueve la boca, no sea que se le caiga en el bigotito. No sé cómo Matilde lo aguanta. ¿Y ahora qué pasaba? ¿Qué alboroto era ese? Pues esa puerca de la mucama ¿no había volcado un poco de sopa caliente? ¿Y sobre quién? Sobre él. Ni que lo hubiera hecho aposta. Le eché una rápida mirada. Se secaba con la servilleta y repetía: no es nada, no es nada. Estaba rojo. Transpiraba copiosamente. ¿No sientes la quemadura de la sopa porque estás ardiendo en otro fuego? Infeliz. No, no encontraste el sobre rosa en tu cuarto. Lo tengo yo aquí, en mi bolsillo. ¿Qué? ¿No hueles a través de la mesa, por encima de los platos, el perfume de violetas de tu Rosaura? ¿Y esa otra buena pieza? ¿Qué hace la señorita Eufrasia Morales? Maestra jubilada y víbora en actividad. Sorbe su sopa como si fuese veneno. Ojalá fuese veneno. ¿Ya se te ha pasado el frenesí de esta mañana? Ahora está silenciosa. Véanla. Tiene cara de dignidad ofendida, como si la hubiesen insultado. ¿Y el señor David Regel? ¿Qué hace el abate Pirracas? Está dándole una conferencia a Clotilde y mira a derecha e izquierda a ver si lo escuchan. Sí, andan todos muy alegres, muy excitados. Sé lo que les pasa por dentro. La cena terminó y nos levantamos. Mis huéspedes suelen reunirse en una salita donde hacen un poco de tertulia o juegan a las cartas. ¿Pero qué ocurría aquella noche? ¿Por qué todos se quedaban de pie, como en un brindis, y no se movían, y me miraban? El único que hizo ademán de irse fue Camilo. Entonces la señorita Eufrasia recobró la voz y habló. «Señor Canegato». Camilo se detuvo en el umbral de la puerta, sin moverse, y los demás empezaron a mirarse entre ellos y a sonreírse. «La señora Milagros tiene algo para usted». Y la víbora medio se inclinó hacia mí, invitándome a entrar en acción, pero no me miró. «Ah, sí, es cierto», dije yo, en el tono de quien recuerda súbitamente una cosa, y saqué del bolsillo la carta, que impúdicamente apestaba como nunca. «Aquí tiene esto para usted, don Canegato». Camilo, que nos daba la espalda, se volvió, avanzó en medio del silencio risueño de los demás, que lo contemplaban como a un chico que está haciendo una monada, y tomó la carta de mi mano, rápidamente, sin levantar la vista, la cara como una amapola. «Perdone usted que ya haya abierto el sobre», dije, «pero es el caso que...». ¿A quién hablaba yo? Camilo había dado la media vuelta y se había ido disparado del comedor. Apenas alcanzó alguno a palmearle un hombro. Coretti gritó: «¡Bravo, Camilo! ¡Bravo!». Ya se sentían satisfechos. Ya todo estaba para ellos en su punto. Así que pasaron alegremente a la sala. Unos se pusieron a jugar, otros a leer el diario de la noche. La señorita Eufrasia tejía una de sus eternas pañoletas. Toda aquella gente, antes tan interesada en el idilio de Camilo, parecía haber dado vuelta a la hoja y pensaba en otras cosas. Y a mí me dejaban con aquella preocupación, con aquella intriga. Transcurrió una buena hora y nadie se movía. Fingí un gran bostezo. «Creo que es hora de ir a dormir», dije, pero contra mi costumbre tan tímidamente que nadie me hizo caso, excepto la señorita Eufrasia. Sin levantar los ojos de su interesante tejido, contestó: «Esta noche, no sé por qué, no tengo sueño». No tenía sueño, y no sabía por qué. ¿Querrá usted creer? Hasta que el reloj no dio las 11, nadie se levantó. Por lo visto, todos se sentían de fiesta aquella noche. A la fin, uno a uno fueron desapareciendo. Entonces desplegué una rápida maniobra. Fuimos al comedor.
cuya puerta que da a la primera galería cerré cuidadosamente, para que los huéspedes no viesen nada. Dejé solo una lamparilla encendida. Mandé a la mucama que mirase si había luz en el cuarto de Camilo. Cuando volvió diciéndome que sí, fui a llamar a su puerta. «Camilo», dije en voz baja, «venga al comedor que tengo que hablar con usted». Todo esto en menos de lo que canta un gallo, y a la sordina. Lo esperé sentado en un sillón, los brazos cruzados sobre el pecho, dispuesta a darle una buena felpa. Mentalmente preparaba el discurso que le echaría. Mis hijas, que saben leer mi cara, me miraban en silencio y no se atrevían a hablar. Luego se diseminaron por los rincones del comedor, como dando a entender que no querían complicarse en lo que yo iba a hacer. Pero a mí no me importaba nada de ellas, ni de sus remilgos, ni de nadie ni de nada. Por fin apareció Camilo. «Cierra la puerta», le dije a Nilde, y luego lo miré a él. «Don Canegato», comencé, «me he enterado, ya sabrá cómo, del contenido del sobre que hoy llegó para usted, como ya habían llegado otros todos los miércoles desde hace 2 meses. De modo que el señor anda de novio. Quizás esté por casarse y no ha tenido la atención, la gentileza, la diferencia de participárnoslo a nosotras. A mí, sobre todo, que creo tener algún derecho al respecto. Francamente, me parece que ha sido usted un poco ingrato con nosotras, que tanta estima le tenemos. Sí, señor, ingrato, descariñado, indiferente. No sé cuál de estos sustantivos le cuadran a usted más». La necesidad de hablar quedó para que no me oyesen los otros huéspedes. Me hacía ahogarme de pura rabia. De no ser por aquella circunstancia, le hubiera gritado 4 frescas y enseguida me habría calmado. Pero cálmese usted cuando tiene que hablar como en misa. Además, como no estoy habituada a murmurar así, a media boca, me faltaba el aire y hablaba entrecortadamente, y aparentaba estar más enojada de lo que estaba. Mis hijas no decían ni pío, y él, de pie frente a mí, me miraba. Sí, señor, no hacía nada sino mirarme. Y de pronto, no sé, a veces ocurren unas cosas. De pronto me fijé en él. Me pareció que por primera vez veía su rostro tal cual era. Una cara de hombre bueno, sufrido, una cara surcada de suaves, de dulces arrugas. Me pareció que en aquella fisonomía que tantos años había tenido delante, descubría súbitamente una expresión nueva, como si se le hubiera caído una capa de talco que la habría cubierto hasta entonces. Vi que uno de los párpados le temblaba. Vi que tenía las 2 manos fuertemente entrelazadas, como si rezase, o como si tuviese mucho miedo. Y sentí de pronto que se me subía a la garganta un llanto. «Oh, no me haga usted caso. ¿Qué estoy diciendo? ¿De qué llanto hablo? ¿Estoy loca? Digo que se me fue el furor como por ensalmo». «Vamos, siéntese», le dije ya en otro tono. «Siéntese aquí y cuéntenos quién es esa Rosaura que parece quererlo tanto. No sea tan reservado con nosotras. ¿No sabe acaso cómo lo estimamos? Por lo poco que leí de la carta, me he dado cuenta de cómo los 2 se quieren. Y usted se merece que lo quieran así». «Sí, señor». «A ver, diga quién es Rosaura. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo han llegado a enamorarse? A ver, don Canegato, a ver». Sentíame terriblemente buena. A él se le llenó la cara de sudor, destrenzó las manos y nos miró una a una. Me pareció que su resuello se hacía más hondo, como si ahora fuese él el que no pudiera respirar. Las muchachas le sonrieron. Yo me soné la nariz. Le sonrieron cariñosamente, como verdaderas hermanas. Clotilde, con una voz que no sé de dónde la sacaba, con una voz tierna como jamás le había hablado, le dijo: «Si no quiere, no nos cuente nada, Camilo. Pero sabemos que Rosaura y usted se aman, y estamos tan contentas».
Entonces él se sentó en una silla al extremo de la mesa y comenzó a hablar. Acabas de escuchar Rosaura a las 10 de Marco de Nevi, parte 4. Si el contenido te sirve, dale me gusta y suscríbete. Esto es Lupe te lee y gracias por escuchar.